Exigió Trump a Zelensky que entregara el Donbass a Rusia, drones desconocidos ahora ya en España y un robo en el museo más famoso del mundo digno de una película. Estos son solo algunos de los temas de los que hablaremos hoy en TSN. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vean la transmisión y no olviden comentar qué les pareció más interesante. Y comenzamos justo después de un pequeño adelanto. Los drones rusos acosan a la región de Sumi las 24 horas del día. Por el momento los hemos derribado, pero ha sido bastante intenso. ¿Cómo destruye la 71ª Brigada a los enemigos camuflados y protege este sector del frente? La guerra híbrida de Rusia contra Europa. Si Ucrania acepta una mala solución territorial, los demás asuntos intentarán resolverse ya sin Kiev. Así lo dijo el presidente Zelensky durante una conversación con periodistas, tras los resultados de la visita a Estados Unidos. Según sus palabras, durante las negociaciones quedó claro, cito, si Ucrania acepta lo que le han puesto en el plato, es decir, una mala solución territorial, entonces todo lo demás intentarán resolverlo incluso sin nosotros. Después de la conversación entre Trump y Putin, los estadounidenses volvieron a utilizar las tesis del Kremlin. Por ejemplo, transmitieron las preocupaciones de Moscú de que, en caso de congelar las hostilidades, Ucrania comenzaría a preparar una nueva ofensiva. Y el representante especial Vitkov enfatizó que Rusia llevó a cabo un referéndum en Donbass y que esto supuestamente es un argumento para que Ucrania renuncie a esa región. Zelensky calificó esto literalmente como una impresión engañosa que los rusos inculcan a los estadounidenses. Al mismo tiempo, Zelensky siente que en las negociaciones internacionales se está formando una fuerte demanda para poner fin a la guerra, y en su tradicional mensaje volvió a asegurar que Moscú no recibirá ningún regalo. Casi todos los días ahora estoy en comunicación con los líderes para que tengamos una posición común de todos en Europa respecto a la presión sobre Rusia. La presión correcta. No le vamos a regalar nada al agresor. No les vamos a olvidar nada. Vemos claramente que esta Rusia es una amenaza a largo plazo. En Antonivka, en la región de Jersón, los rusos mataron a una anciana, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Prokudin. La región está constantemente bajo fuego de artillería, bombas aéreas y drones. La cantidad de personas en Jersón se ha reducido casi 5 veces en 3 años y medio de guerra a gran escala. La ciudad está envuelta, todo está cubierto de redes, las carreteras son peligrosas, pero aquí todavía nacen niños y los adultos luchan por el derecho a vivir. Natalia Nahorna fue a su ciudad héroe favorita para ver cómo vive ahora. Esta es la entrada a la región de Jersón. Todavía quedan más de 30 kilómetros hasta la ciudad misma, pero incluso aquí llegan los drones FPV. No es frecuente, pero cazan autos que circulan por esta carretera. Aquí hay sus propias reglas de tráfico. Por ejemplo, conducir a 150 kilómetros por hora o guiarse por el dronóforo. Este semáforo en realidad debería llamarse dronóforo. Indica que actualmente no hay drones en este tramo y se puede pasar por este túnel. Decenas de kilómetros de carretera, ahora un túnel bajo redes con autos quemados a los lados del camino. La parte más peligrosa de la carretera fue protegida de los drones y de los ataques aéreos, pero la ciudad en sí solo está parcialmente cubierta por redes. Solo los lugares más peligrosos, aunque actualmente los drones invasores llegan a todos los distritos. Todavía hay lluvias, así que al menos en la ciudad podemos caminar en vez de correr. Es la primera vez que estoy en la Plaza de la Libertad desde que bombas aéreas impactaron en el edificio de la administración. Ver una ciudad valiente tan devastada en persona duele. ¿Seguro que reconocen esta plaza? Fue precisamente aquí donde los valientes habitantes de la ciudad heroica de Jersón salieron para resistir a los ocupantes. Y fue aquí donde celebraron que la ciudad finalmente había sido liberada. Pero ahora, después de los bombardeos aéreos rusos y bajo el asedio de los drones, así es como se ve. Escuchamos las explosiones, pero los habitantes locales ya no se inmutan con los ruidos fuertes. Incluso se ríen de las explosiones. ¡Ay, qué divertido, qué divertido! ¿Qué? ¿Cómo tiene de divertido esto? Cuéntenos. Bueno, hay bombardeos, pero sigo viva. Y se indignan si no hay disparos de respuesta contra el enemigo. Y quiero preguntar, ¿por qué no hay lucha contra batería?
A pesar de todos los peligros, en Jersón limpian las calles, circula el transporte, funcionan los puestos y las tiendas, preparan café e incluso elaboran cerveza. Pasando por otro túnel de redes, entramos a la cervecería local de Kot Mykola, una tradición de Jersón. Han llegado los periodistas, hay que grabar a Kot Mykola. Estimado Mykola, díganos por favor, ¿cuál es la situación en Jersón? Mykola se alimenta bien en Jersón, eso sí que lo puedo decir con certeza. Marina, que aquí se encarga tanto del gato como de las ventas, cuenta que los drones igualmente afectan tanto las ventas como su trabajo. Ahora la cantidad de clientes ha disminuido un poco, porque aquí en esta zona han empezado a volar muchísimos drones, lo que ha afectado la afluencia de personas. A veces ni siquiera se puede llegar al trabajo porque a veces hay que esconderse. ¿El cliente Taras llegó a la cervecería en bicicleta? Varias veces me persiguió un dron también. Uno de ellos lanzó algo, me hirió, fui herido, pero bueno, me recuperé. Sigo andando en bicicleta. Él desperdició sus balas en vano. En la ciudad quedan más de 60.000 habitantes, de los cuales 7.000 son niños. Pequeña, bonita. La señora Olena no puede dejar de ir a trabajar. Sus pacientes son recién nacidos en reanimación. Bajo su propio riesgo. En la furgoneta, en nuestra ciudad, circulan furgonetas. Luego bajo y corro junto a los árboles para que los drones no nos vean. En la sala infantil, las ventanas están reforzadas con sacos de arena y apuntaladas con madera contrachapada. Ya les contamos cómo, en la noche de Año Nuevo de 2023, la artillería de cohetes destruyó 700 ventanas aquí. Fue entonces cuando conocimos al anestesiólogo pediátrico Stanislav Vasilovich. Actualmente cada mes nacen más de 20 niños. Muchas madres están regresando. Por ejemplo, quedan embarazadas o están bajo observación en Mykolaiv o en Leópolis, pero en realidad son de Jersón. Algunas de ellas regresan a casa para dar a luz porque dicen que es mejor en casa. La estadística aparte del hospital, niños con heridas por minas y explosiones. Desde el inicio de la desocupación, 211, solo en las últimas 2 semanas, 8 niños. Son bombardeos, son drones, son impactos directos en las casas, son reacciones de estrés, son traumatismos por minas y explosiones, amputaciones de extremidades, heridas en la cabeza, heridas en el tórax. El anestesiólogo cuenta una historia que ocurrió en el distrito central de la ciudad. Un dron enemigo mutiló a 2 hermanos al mismo tiempo. Fueron evacuados a Kiev 2 hermanos con traumatismo por mina y explosión, con amputación de las extremidades inferiores. La madre, que también está embarazada, resultó herida, sufrió traumatismos por mina y explosión, heridas de esquirlas, pero gracias a Dios el feto está bien. El mayor grupo de personas lo encontramos cerca de la iglesia. Justo está terminando el servicio religioso. Allí se oficia en ruso. Quien intenta explicarme cómo es realmente Jersón en ucraniano es la periodista estadounidense Zarina Sabritska. Ella vino de California a la región de Jersón y se enamoró de esta ciudad. Hablo mal, pero hablo ucraniano. Entiendo, puedo hablar ruso, no quiero, pero puedo. Hablo surshik perfectamente. Zarina ya está filmando su segundo documental sobre Jersón, la historia de la gente y también sobre los bombardeos, para mostrarlo en diferentes países. Como sabes, los safaris de personas, esos tontos lo hacen todo el tiempo, cazan. Ellos persiguen a civiles inocentes, a mujeres indefensas, a niños pequeños e incluso a animales vulnerables. La periodista estadounidense asegura que todo este tiempo ha estado aprendiendo a comprender a la gente de Jersón. ¿Por qué es importante para ellos quedarse en casa? ¿Para fastidiar a los ocupantes? ¿Por qué ellos deben estar aquí y yo no? Quiero estar aquí. Ahora fui a clases de baile, pero las chicas no vinieron porque llovía. No porque estuviera bajo fuego, porque está lloviendo. Así que todo existe y es necesario. Debemos hacer lo que podamos para garantizar que siga existiendo. De la ciudad heroica de Kherson, Natalia Nagorna, Igor Siri y Vitaly Ovsianikov, número de serie 1+1. Los rusos han logrado avances significativos en la región de Kharkov, en particular en Kupiansk y Vovchansk, informaron los analistas del portal Deep State. También se registran avances en las regiones de Zaporilla y Donetsk, pero en la dirección de Kramatorsk los ocupantes
se han quedado en silencio, no han realizado acciones ofensivas durante casi 2 días. Así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, el ejército enemigo presiona activamente en el sector de Pokrovsk. Allí, solo en el último día, nuestros combatientes repelieron 60 asaltos. En particular, en las zonas de los asentamientos de Shakove, Volodimirivka, Rodinske, Novoekonomichne, Chervony Lyman y Mirnohrad. Ya hay combates callejeros en Pokrovsk. Recientemente, uno de los grupos de asalto rusos logró irrumpir en la ciudad y consolidarse en la zona de la estación de tren. Así lo informó el voluntario Denis Christo, conocido como el holandés. Según él, posteriormente los ocupantes fueron eliminados, pero antes de eso lograron disparar y matar al menos a 3 civiles y herir a una mujer. Estos crímenes del enemigo fueron registrados por un dron ucraniano. A pesar de las importantes pérdidas en personal, la táctica del adversario, en realidad, no ha cambiado en esta dirección, dicen los militares. Los rusos operan en pequeños grupos de infantería, intentan abrirse paso incluso en motocicletas y también atacan con drones. Los campos y plantaciones en la zona de Pokrovsk están literalmente cubiertos de fibra óptica. Un hombre de 36 años fue herido por los rusos en el distrito de Poloji, en Zaporilla. Un dron FPV impactó en su coche y en un solo día, las localidades cercanas al frente soportaron casi 600 ataques de todo tipo de armamento. En el distrito de Lotsivsky, en la región de Yarkiv, resultó herida una madre y sus 2 hijos y un hombre sufrieron una reacción aguda al estrés. Por la mañana, los ocupantes atacaron su casa con un dron. En Kupiansk-Buzlovyi murió un hombre mayor y otra persona resultó herida. En la región de Chernihiv, un residente de la comunidad de Semenivska y personas en otros 3 distritos necesitaron asistencia médica. Tras los bombardeos, más de 80.000 hogares quedaron sin electricidad. 6 personas resultaron heridas en la región de Donetsk. En Kostiantynivka, el enemigo atacó con artillería de cañón. 2 habitantes de la ciudad resultaron heridos y un edificio de varios pisos fue dañado. Y en Druskivka, Oleksievo, Druskivka y Staroraiske hay heridos como resultado de ataques con drones. Los habitantes de Orenburg, en Rusia, comparten imágenes del incendio en la planta de procesamiento de gas. Según informan los residentes locales, esta empresa se incendió por segunda vez. El día anterior, el domingo, ya había sido atacada por drones ucranianos. En ese momento, uno de los talleres se incendió. Hoy ha aparecido información de que fue alcanzado un nodo clave de la planta, la instalación de procesamiento y purificación de gas. Además de la enorme columna de fuego, en el video también se notaron las estructuras antidrones construidas alrededor de los equipos más valiosos de la empresa. Sin embargo, como se puede ver por los resultados, no lograron protegerlos de los drones ucranianos. La planta de Orenburg es uno de los complejos gasoquímicos más grandes del mundo. Es capaz de procesar más de 37.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Las autoridades locales no comentan la situación de emergencia. La empresa ha suspendido sus operaciones por el momento. Primera aparición de drones desconocidos en España. Los drones interrumpieron el funcionamiento del aeropuerto de Palma de Mallorca. Es el tercer aeropuerto más grande del país. El día anterior, el aeropuerto se detuvo al menos durante media hora. Todo fue debido a los informes de los pilotos. Las tripulaciones de 6 aviones informaron inmediatamente sobre la aparición de un dron. Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar del incidente, pero no lograron localizar el dron sospechoso. Mientras tanto, el aeropuerto tuvo que desviar 8 vuelos. Finalmente, los vuelos se reanudaron. España se sumó a la lista de países europeos sobre cuyos aeropuertos o bases militares han aparecido objetos desconocidos en las últimas semanas. En estos incidentes se sospecha de Rusia. Los países europeos actualmente están discutiendo cómo exactamente combatir los drones y si vale la pena derribarlos. El presidente de Estados Unidos afirma que no exigió al presidente de Ucrania entregar completamente el Donbass a Rusia a cambio de una tregua con Putin. El periódico Financial Times, citando fuentes, informó anteriormente sobre esto durante las negociaciones del pasado viernes. Donald Trump exigió entregar las partes no ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk y a cambio recibir algunas partes de Jersón y Zaporilla, que actualmente están bajo ocupación. Supuestamente esta es una nueva propuesta de Putin que él presentó durante una conversación telefónica el pasado jueves. Trump, según afirman las fuentes de Financial Times, amenazó diciendo que de lo contrario, Putin destruiría toda Ucrania.
Sin embargo, según se indica en el artículo, Vladimir Zelensky logró convencer al presidente de Estados Unidos de que era necesario detenerse en la línea actual del frente. Aunque, según relatan las fuentes del medio, el ambiente de las negociaciones fue sumamente tenso. Los participantes llegaron a gritarse, Trump no paraba de maldecir e incluso arrojó los mapas del frente que había traído Zelensky. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos ya negó esta información durante una conversación con periodistas el domingo. Y lo negó, diciendo que él mismo propuso de inmediato detenerse precisamente en la línea actual del frente. No, nunca hablamos de eso. Creemos que simplemente deberían detenerse en la línea del frente, donde se encuentra ahora. Ahora tienen una línea del frente. De lo contrario, es muy difícil llevar a cabo negociaciones. Si empiezan a decir, ustedes toman esto y nosotros aquello, surgen muchísimas opciones diferentes. Por eso digo que simplemente deben detenerse ahora en la línea del frente, regresar a casa, dejar de matar gente, y eso es todo. Los líderes de la Unión Europea llaman a aumentar la presión sobre Rusia. De esta manera responden a otro posible cambio de actitud de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos es optimista respecto al fin de la guerra en Ucrania y tiene la intención de discutirlo pronto con Putin en Budapest. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría volará mañana a Washington para discutir los detalles de la cumbre. La posible visita del presidente de Rusia al territorio de la UE ya está generando descontento entre muchos diplomáticos. ¿Cómo reaccionan en Europa? Sobre las últimas noticias y qué intentan hacer ellos mismos para poner fin a la guerra, lo contará la corresponsal de Radio Svoboda, Soriana Stepanenko. Los líderes europeos se unieron en torno a Volodymyr Zelensky tras su fallida reunión, como la califican varios medios, con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Que la visita no salió como esperaba el presidente ucraniano, lo reconoció incluso el canciller alemán. El viaje, dice, demostró cuán necesaria es la ayuda de Europa para Ucrania. Se espera que a finales de esta semana Zelensky visite Bruselas y se reúna personalmente con sus colegas, quienes justamente se reunirán para su próxima cumbre. Con muchos de ellos, Zelensky ya está coordinando posiciones. Macron llamó por teléfono para discutir la presión sobre Rusia. Precisamente a esta estrategia instan varios líderes europeos, informados por el presidente ucraniano sobre sus negociaciones en Washington. El mandatario de Finlandia, conocido por su amistad con el líder estadounidense, habla sobre la necesidad de aplicar medidas firmes. Y eso es precisamente lo que piensa Alexander Stubb. Eso es lo que intenta hacer el presidente de Estados Unidos. El primer ministro de Polonia también llama a ejercer presión sobre Rusia. En medio de los informes en los medios sobre posibles llamados de Zelensky a entregar el Donbass, Donald Tusk escribió que el objeto de la presión no debe ser el presidente de Ucrania. Ninguno de nosotros debe presionar a Zelensky cuando se trata de concesiones territoriales. Todos debemos ejercer presión sobre Rusia para que detenga su agresión. La política de apaciguamiento nunca ha sido el camino hacia una paz justa y duradera. Hoy, los principales diplomáticos de los países de la Unión Europea discutieron los próximos pasos en los intentos de devolver la paz a Ucrania. La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, al comentar las negociaciones en Washington, dijo que Ucrania no necesita la ayuda de Occidente para rendirse. El ministro francés fue más cauteloso en sus declaraciones cuando le hicieron la pregunta correspondiente. Expresó una opinión menos popular en este momento, que el tiempo no juega a favor de Rusia. Rusia, al menos el régimen de Putin, está acorralada en los sentidos militar, político y económico. En 1000 días, Rusia solo ha logrado capturar un 1% del territorio de Ucrania. La economía se está degradando muy rápidamente debido a la presión de los recursos que Rusia utiliza para mantener su guerra contra Ucrania. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania también se unió personalmente a la reunión de sus colegas. Les instó a presionar a Putin. Sobre la mesa de la UE está el 19º paquete de sanciones, pero por ahora sigue siendo bloqueado por Eslovaquia. Otra decisión en apoyo a Ucrania está en fase de discusión. En la Unión Europea están pensando cómo proporcionarle recursos para que continúe la lucha el próximo año y en 2027. Para ello, proponen utilizar los activos rusos congelados. Hungría está en contra. Bélgica, en cuyo territorio se almacenan, quiere que otros países compartan con ella los riesgos. Francia quiere que el dinero al final se gaste en armas producidas dentro de la UE. Ucrania insiste en que se debe partir de las necesidades más urgentes.
Existe el entendimiento de que se necesita avanzar en el acuerdo sobre el crédito de reparación para Ucrania, dijo Kaja Kallas al término de la reunión. La diplomática considera que Putin aceptará negociar si está perdiendo la guerra, por lo que instó a crear las condiciones para ello. Desde Bruselas, Soriana Stepanenko, Marek Hajduk, Radio Svoboda, especial para TSN, 1 Hueso 1. Alto el fuego roto en Gaza. Estados Unidos intenta salvar el acuerdo entre Israel y Hamás, que fue violado la víspera. Donald Trump asegura que el acuerdo sigue vigente a pesar de los nuevos enfrentamientos y además dijo que Hamás, según él, no está involucrado en ninguna violación. En cambio, culpó a algunos rebeldes dentro de la región palestina. El medio Axios, citando sus propias fuentes, informa que la víspera Washington mantuvo negociaciones con Tel Aviv sobre la reanudación del alto el fuego, que se logró gracias a su mediación. El alto el fuego, de hecho, duró aproximadamente una semana. Durante este tiempo se devolvieron a todos los rehenes israelíes vivos y parte de los cuerpos, y a cambio se liberó a prisioneros palestinos. Pero la víspera, según afirma el Ejército de Defensa de Israel, varios militantes de Hamás salieron de un túnel en la zona de Rafah y supuestamente lanzaron un misil antitanque contra un vehículo israelí. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a lanzar ataques aéreos. Además, los israelíes cerraron todos los pasos hacia Gaza y suspendieron el suministro de ayuda humanitaria. Sin embargo, según informaron luego los medios locales, anularon esta decisión bajo la presión de los estadounidenses. Así lo escriben los periodistas de Washington. Pidió a Tel Aviv que respondiera a las provocaciones de manera proporcional, pero aún así con moderación. Debido al escandaloso robo, el Louvre sigue cerrado para los visitantes. La policía francesa no ha capturado a los delincuentes, pero cerca del lugar del crimen lograron encontrar algunas de las joyas robadas. Los franceses y los turistas, al igual que las autoridades del país, aún no pueden recuperarse de todo lo sucedido, y la prensa lo llama el crimen más audaz del siglo. Mientras tanto, se filtró a la prensa la información de que simplemente no funcionaban los sistemas de alarma del museo. Sobre las deficiencias en la seguridad también hablaron a los periodistas los propios empleados del Louvre. Nuestra Oksana Tkachenko sigue el desarrollo del caso más resonante de Francia. Estaba simplemente en shock. Parece que en un museo así debería haber seguridad capaz de detener algo así. Al día siguiente del audaz robo, el Louvre de París sigue cerrado para los visitantes. Pero aún así, los turistas no dejan de llegar. Aquellos que compraron las entradas con meses de antelación vinieron al menos para tomarse una foto junto al famoso museo. Algunos no ocultan su decepción. Me siento muy triste porque ya he visto el Louvre, pero hoy es nuestro último día aquí. Mañana partimos hacia Italia y también nos entristece porque este viaje es con mi hermana. Fue un regalo de ella. Y me da mucha pena que ya no podamos ver el Louvre. Es increíble porque me voy del país en 2 días. Por eso he estado planeando este día durante 2 o 3 meses. Compré las entradas hace más de un mes. Por eso es triste. Para los propios franceses, el robo del Louvre parecía la trama de una película de detectives. El Museo Central del país se consideraba uno de los lugares más protegidos. La primera reacción es el shock. Shock, porque es inesperado. El Louvre es un lugar inexpugnable. Es Francia y algo así ocurre raramente. Es realmente impactante, indignante. Son precisamente esas palabras las que vienen primero a la mente. Los empleados del museo no ocultan un profundo sentimiento de vergüenza, pero se quejan. Sobre las brechas en el sistema de seguridad, la dirección fue informada hace tiempo. Durante muchos meses, todos los empleados de seguridad enviaron señales de alarma para llamar la atención sobre los puntos vulnerables y los problemas con los que nos enfrentamos a diario. Pero la dirección ignoró por completo estas advertencias. La investigación determinará la responsabilidad individual y probablemente revelará una serie de fallos graves. El robo en sí ocurrió el domingo entre las 9:30 y las 9:40. El museo ya estaba abierto al público. A los delincuentes les bastaron solo 7 minutos para hacer lo que habían planeado. Ya se sabe que eran 4. Todo estaba planeado hasta el más mínimo detalle. Para llegar al segundo piso de la Galería Apolo, donde se guardaba la colección de joyas, utilizaron un camión con plataforma elevadora estacionado junto al Sena. En todo París, este tipo de camiones se utiliza para llevar muebles a los pisos superiores. Luego, los ladrones, armados con herramientas eléctricas, cortaron el vidrio con facilidad y entraron al interior. Lograron intimidar a los empleados con amenazas.
Estos corrieron de inmediato a pedir ayuda a la seguridad y a evacuar a los visitantes. Pero mientras los guardias reaccionaban, los delincuentes rompieron las vitrinas de cristal, se llevaron las joyas y escaparon sin obstáculos en scooters. Lo que exactamente lograron robar ya se ha difundido en la prensa. Se trataba de joyas que pertenecieron a Napoleón y a su sobrino, Napoleón III. Los ladrones lograron llevarse hasta 10 objetos especialmente raros, incrustados con miles de diamantes y otras piedras preciosas. Es imposible estimar su valor. Entre ellos, la tiara y el broche de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, un collar de esmeraldas y un par de pendientes de la emperatriz María Luisa. La tiara, el collar y un pendiente del conjunto de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia. Un broche relicario. 2 joyas, incluida la corona de la emperatriz Eugenia, se lograron encontrar cerca del museo. Al parecer se cayó durante la huida. Los expertos creen que los ladrones, lo más probable, desmontarán las joyas en piezas separadas, porque es imposible venderlas enteras sin ser detectados. Por el momento, la policía francesa no ha logrado atrapar a los audaces delincuentes. En el caso están trabajando hasta 60 investigadores. El informe preliminar mostró que actuaron profesionales. Prepararon su plan de robo con antelación y pudieron haber actuado por orden de una organización criminal. Mientras tanto, en los medios franceses se filtró información sobre fallos en la seguridad. Se descubrió que en el ala del museo donde ocurrió el crimen no había cámaras de videovigilancia. La alarma local de la galería estaba averiada. Y solo la investigación mostrará si fue desactivada intencionalmente. La prensa mundial ya califica este robo como el más audaz de los últimos 100 años. La última vez que ocurrió algo así fue en 1911, cuando un nacionalista italiano robó la obra maestra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, porque la consideraba un patrimonio cultural de Italia. En aquel entonces el cuadro fue devuelto. No es de extrañar que para el establishment político de Francia, que ya está al borde de convocar elecciones anticipadas, este robo se haya convertido en otro golpe más. Representantes de las fuerzas de derecha, como Marine Le Pen y el líder de la agrupación nacional, Jordan Bardella, calificaron esto como heridas en el alma de Francia y una humillación insoportable. Y el presidente del país, Emmanuel Macron, prometió devolver al Louvre todas las joyas robadas y castigar a los culpables. El político considera lo ocurrido como una invasión del patrimonio cultural. A partir de enero del próximo año, Macron prometió lanzar el proyecto Nuevo Renacimiento del Louvre, que incluirá mayores medidas de seguridad allí. Oksana Tkachenko, Natalia Kucherenko, TSN1+. ¿Creías que robos tan descarados ocurren en la vida real, no solo en las películas? ¿Atraparán a los criminales y devolverán los objetos? Después de todo, una vez incluso robaron el Mona Lisa, pero luego lo encontraron. Cualquiera que sea tu opinión al respecto, escríbelo en los comentarios de este número en YouTube. Y por supuesto, denle like y suscríbanse al canal.